Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 136. ¿Sabes lo que se siente morir por la sequedad de tu sangre? Es una expresión que describe un tormento extremo, utilizada cuando alguien sufre física y mentalmente durante un periodo largo y agotador. Estamos sintiendo exactamente eso ahora mismo. Una sensación como si nuestra sangre se estuviera secando. 3 días. Hemos estado atrapados en esta historia de terror, temblando de miedo a la muerte, esperando a nuestros compañeros que nunca vendrían, sin dormir ni comer adecuadamente. Estamos experimentando de primera mano cómo es un ser humano en ese estado. ¿Sabías que, si una persona no duerme bien durante 3 días seguidos, comienza a perder la capacidad de pensar racionalmente? Estamos tomando siestas de 1 hora por turnos en el patio de comidas del segundo piso, pero eso apenas es sostenible. Cada hora, nuestros nervios estaban al límite debido al peligro mortal. Perfecto para volverse loco. Especialmente si la persona con la que estás es un menor que acaba de involucrarse en una historia de terror por primera vez. Jake, ¿a dónde vamos? Han pasado 56 minutos. Vamos a movernos. El estudiante de secundaria al que se suponía que debía rescatar se puso de pie, cojeando. Probablemente está más agotado mentalmente que yo. Está empezando a tambalearse más por el mareo que por la lesión en el tobillo y murmuraba tonterías al aire en lugar de llorar. Ya ni siquiera le quedaban energías para llorar o enfadarse. Apenas ha comido, también. Obviamente, la comida segura era extremadamente escasa en este maldito supermercado, y casi todo lo que estaba disponible era algo que un estudiante de secundaria normalmente no tocaría. Como ratas o cucarachas. Cosas que claramente no serían consideradas mercancía de tienda por ningún estándar. Preferiría morirse de hambre durante 3 días antes que comer esa lista. Ocasionalmente, encontrábamos artículos que los compradores ya habían pagado, pero perdieron, cosas que aparecían al azar en el patio de comidas. Si resultaban ser comida, las comíamos. En los últimos 3 días, eso ha sucedido exactamente una vez. ¿Cuándo había sido un plátano tan valioso en tu vida? Lo que significa que lo único que hemos comido en 3 días fue ese único plátano. Es una locura. Por suerte o por desgracia, no nos habíamos encontrado con ninguna otra persona desaparecida en el segundo piso, así que no teníamos competencia por los recursos. Tenía sentido, sin embargo. La mayoría de las personas desaparecidas están en pisos superiores. De todos modos, estamos en nuestro límite. El estudiante de secundaria que estoy cuidando está sin resistencia y sin fuerza de voluntad. Incluso intentar llenarse de agua del dispensador del patio de comidas tenía sus límites. Si esto continuara por 2 días más, probablemente se vería obligado a comer esas ratas o insectos. Por supuesto, es aún más probable que algo más salga mal antes de eso. Actualmente, nos levantábamos para ir al baño cada hora. Si uno de nosotros se quedaba dormido o se desmayaba y perdíamos nuestra oportunidad, entonces, eso es todo. Nos encontraríamos con un empleado. Ya sea un empleado que viene a tomar pedidos, o uno que finge limpiar el baño. Escoltados afuera. Reportados como desaparecidos. Nada más que una sola línea en un registro de exploración que indica nuestra desaparición. La mezcla de repulsión y pavor que me recorría la espalda era abrumadora. Francamente, lograr sobrevivir durante 3 días en una historia de terror con un menor herido ya era una hazaña en sí misma. Y para ser claros, no soy un idiota. No creé intencionalmente esta situación. Nunca pensé que pasaría 3 días sin encontrar al agente bronce. Exacto. Mi agente superior ha desaparecido. Esto es una locura. El primer día, pensé que tal vez solo nos estábamos perdiendo el uno al otro. Pasamos esos más de 30 minutos escondidos debajo del expositor mientras él subía al segundo piso y se iba. Si no tuviera a un estudiante de secundaria herido que cuidar, podría haber sido más agresivo al planear un escape. Así que, después de mucha deliberación, decidí quedarme en el segundo piso. Si quiere descansar, lo más probable es que vuelva aquí. Honestamente, no tenía muchas opciones de todos modos.
Arrastrar a un adolescente herido por los pisos era prácticamente un suicidio. Así que elegimos el segundo piso, relativamente seguro, para esperar, y sigo pensando que fue una decisión acertada. Pero ese tipo nunca apareció. Así que, a partir del segundo día, empecé a buscar en otros pisos. No podía hacer búsquedas largas, porque dejar al estudiante de secundaria herido solo durante horas parecía una sentencia de muerte. Pero me esforcé al máximo, incluso haciendo un viaje loco al sótano, y aún así nada cambió. El agente Bronce no aparecía por ningún lado. Al menos no dentro del área que podía buscar de manera factible en una hora. Así pasaron 3 días. Y entonces, todo este tiempo, el supermercado nunca reanudó sus operaciones normales. Esta es una de las razones por las que te instan a escapar antes del cierre. El culpable que convierte este supermercado en un infierno y reduce la tasa de supervivencia de los civiles. El intervalo más corto observado para que el supermercado reanude sus operaciones es de 1 día, y el más largo es de 20 días. Es imposible saber cuándo reabriría. Así es. Nadie sabía cuándo comenzaría el día siguiente de Lucky Mart. A veces abría normalmente después de solo 1 día, pero otras veces podían pasar cientos de horas desde una perspectiva humana, y ni siquiera 1 día había transcurrido en la línea de tiempo del supermercado. Por eso la gente especula que la línea de tiempo en Lucky Mart se aleja gradualmente más y más de la realidad, hasta que finalmente se queda estancada en el pasado. Si eso es exacto o no, no importa ahora. Lo que importaba era la realidad a la que nos enfrentábamos. Hemos estado atrapados aquí durante 3 días enteros. Y empiezo a temer lo que podría estar pasando por la cabeza del estudiante de secundaria. Nosotros vinimos aquí buscando a un chico que vive en nuestro complejo de apartamentos. Justo entonces, lo oí murmurar aturdido. ¿Viniste a buscarlo? Sí, sí. Me envió un mensaje directo diciendo que iba a Lucky Mart, y luego desapareció. Así que pensamos que era una especie de historia de terror, y decidimos investigar. Dios mío. Pero eso fue estúpido. Probablemente ya esté muerto. Qué horrible si terminó en esa licuadora. No saques la peor conclusión. Le di una palmada en el hombro al estudiante de secundaria. Por ahora, podrás irte hoy. Tenía una razón para creer eso. Recordé el registro que presumiblemente pertenecía al agente Bronce. Surgió una situación inesperada y el agente perdió contacto durante 3 días. Resultado, rescate fallido. El agente regresó solo. Si reconstruyo eso. Después de 3 días, la oficina restableció el contacto con el agente. Luego escapó por su cuenta. Incluso si el intento de rescate falló, definitivamente intentó salvar al civil. Debe haber planeado resistir hasta que el supermercado reanudara sus operaciones. Así que, estadísticamente hablando, había una alta probabilidad de que la tienda abriera de nuevo hoy. Espera, ¿estás diciendo? Sí. Veamos. La esperanza y la expectativa surgieron mientras revisaba tranquilamente mi reloj de pulsera. 9:59 de la mañana. Mi corazón latía con fuerza. En cualquier momento, cuando la hora cambiara. 10 de la mañana. En punto. Silencio. Esperé un poco más. Pero no pasó nada. Ni un tintineo. Ni anuncios. Ni luces encendiéndose. Las puertas no se abrieron. Una vez más, el supermercado no reabrió hoy. ¡Mierda! Advertencia de contenido. Intento de suicidio. Parpadeé. Una descarga fría y sorda recorrió mi cerebro privado de sueño. Ese se acabó para nosotros. No. Oh no, oh no. Está bien. Todavía tenemos otras formas. Giré la cabeza. El estudiante de secundaria estaba jugueteando con algo. Un recibo. O más bien, el folleto de la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales disfrazado. Probablemente el mismo papel que encontró cuando pidió ayuda. ¿Por qué él? ¿Estaba tratando de buscar consejo? Pero en lugar de leerlo, estaba despegando algo del papel. Luego intentó metérselo en la boca. Le di un manotazo al estudiante de secundaria. Le abrí los dedos a la fuerza y le arrebaté lo que tenía dentro. Él forcejeó, pero lo ignoré. No.
Una pastilla blanca en forma de cápsula. Conozco esto. La oficina una vez incluyó estas pastillas con las hojas de guía para historias de terror de alto nivel. Pastillas de eutanasia. Si el dolor se vuelve insoportable, por favor tome la cápsula adjunta. Le garantizamos un final cómodo. Mi peor temor era cierto. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Así que esto estaba en el folleto que encontró. Lo siento. Estaba llorando mientras hablaba. Simplemente ya no puedo hacer esto. No quiero pasar por esa licuadora. Estoy tan asustado y mareado, simplemente no puedo. Preferiría morir cómodamente. No podía respirar. Lo siento, ¿estoy siendo egoísta porque soy el único que quiere paz? Sí, si media pastilla es suficiente para matar a alguien, podríamos dividirla. No. Apreté los dientes ante su divagación de pánico, luego me obligué a sonreír tranquilizadoramente mientras le palmeaba el brazo. Todo va a estar bien. Todavía hay una salida. ¿Cómo, exactamente? Llevamos 3 días sin poder dormir, comer ni hacer nada. Podemos hacerlo. Lo agarré con firmeza. Hasta ahora, creíamos que la tienda reabriría pronto, así que tratamos de mantenernos lo más seguros posible. Si no va a abrir pronto, hay otros métodos. ¿De verdad? Sí. Era verdad. Siempre y cuando tomara una decisión. Abandonar al agente bronce. Olvidar cualquier preocupación de que no escapará porque nos está buscando, cualquier presión de que necesitamos confirmar la supervivencia del otro, cualquier esperanza de que podamos obtener ayuda de él. Tíralo todo. De todos modos, el registro mostraba que el agente bronce logró escapar por su cuenta. Es solo que, no lograría rescatar a los civiles. La idea de que también podría salvar al civil que fue con él es fantasía. Es hora de despertar. Decidí hacer todo lo que pudiera con mis capacidades. Si los dos tenemos que esperar hasta que la tienda reabra. Mis prioridades cambiaron rápidamente. Después de 3 días de darle vueltas, ya tenía el siguiente plan listo. Vamos a subir. No tomes esa pastilla. En su lugar, métete esto en la boca, solo manténlo ahí, ¿de acuerdo? Le entregué al estudiante de secundaria un caramelo nostalgia. Un objeto extraño que te devolvería a tu mejor condición física. ¡Guau! En el momento en que se lo metió en la boca, la expresión del estudiante de secundaria cambió. Mi pierna ya está bien. Piensa en ello como dejar que se derrita lentamente. Solo funciona mientras lo tienes en la boca. Sí. Se puso de pie, con el rostro brillante de emoción. Incluso su estado mental parecía volver a su mejor condición. Esperaba que me preguntara por qué no se lo había dado antes, pero al parecer estaba demasiado emocionado por su milagrosa recuperación como para pensar en eso. Entonces, el 3er piso es el nivel superior, ¿verdad? ¿Hay alguna ruta de escape allí arriba? Podemos salir si vamos allí. Estamos escapando ahora. Vamos a subir allí para prepararnos para una fuga. Y también. El 3er piso no es el piso más alto. A veces encontrarás una puerta que lleva por encima del 3er piso. Pero. El folleto decía que no subiéramos allí. Eso era correcto. Este supermercado tiene 3 pisos sobre rasante y un sótano. Para reiterar, no confíe en ninguna salida de emergencia que conduzca a un 4.º piso. El 4.º piso no forma parte de este supermercado. El 4.º piso de Lucky Mart. Un truco que es prácticamente un meme en los registros de exploración oscura. Es una palabra clave que grita, desaparecido, tú. Se dirigió al 4.º piso. La frase termina ahí, y todos desaparecen. No importa cuán intensa o apasionante fuera su exploración antes de eso, no importaría. Es como si quedaran hipnotizados, y ¡puf! Desaparecerían sin explicación. Aún más aterrador porque nadie escribió por qué desaparecerían, o qué hay realmente en el 4.º piso. Es un acuerdo tácito, incluso en el caso que cubrió una desaparición con el mayor detalle, esa parte siempre faltaría. Recordé una entrada en particular. El agente que se dio cuenta de que los objetivos de rescate estaban todos muertos y decidió desafiarlo. // inicio de la grabación. Agente Choi, entonces, estoy en el 3.er piso,
y acabo de encontrar una puerta que lleva al cuarto piso. Agente Choi, solo la voy a abrir un poco. No estoy loco, ¿de acuerdo? Pero no podemos dejar ese lugar solo, ¿verdad? ¿No está registrado que casi 100 personas han desaparecido después de subir? El agente divaga con excusas personales y palabras de despedida consideradas un testamento. Agente Choi, muy bien, voy a abrir la puerta al cuarto piso ahora. Y, está abierta. ¡Tada! Sonido de puerta abriéndose, pasos entrando, puerta cerrándose en rápida sucesión. Agente Choi, parece bastante normal, solo una vieja salida de emergencia. Hay una escalera. Nada inusual. La puerta de salida sigue ahí. Observa durante unos minutos más, sin anomalías. Agente Choi, genial. Voy a subir ahora. Pasos resonando. Presumiblemente el sonido de alguien subiendo las escaleras. Agente Choi, veamos. La salida sigue. Oh. Ya no está. Así que no tengo más remedio que seguir adelante. Allá voy. Los pasos continúan durante 30 segundos. Agente Choi, uff. Lo logré. Puerta del cuarto piso. Agente Choi, no parece nada especial por fuera. Es solo una puerta de metal. Agente Choi, muy bien, la voy a abrir ahora. Sonido de una puerta de metal abriéndose. Al mismo tiempo, comienza a sonar el jingle de Lucky Mart. Agente Choi. La melodía se hace más fuerte, cambia de tono. Agente Choi, espera. Una cacofonía que desafía la descripción. Rugidos ensordecedores, aullidos extraños, ruido como el viento llenando un vacío, súplicas, globos frotándose, sonidos de estallidos, 12 ruidos no identificables, y... Agente Choi, silencio. Agente Choi, bienvenido a Lucky Mart. Nada de interés, registrado en las siguientes 24 horas. Cuando la batería se agotó, la grabación terminó. La grabadora del agente fue encontrada más tarde en la sección de electrónica en el tercer piso de Lucky Mart. Es el tipo de registro que te haría jurar nunca abrir esa puerta de emergencia que lleva al cuarto piso. Pero, no te preocupes. Una vez que encontremos la puerta, te mostraré qué hacer. Ese es nuestro destino. De acuerdo. Ya sea por la confianza construida durante 3 días o por presenciar el misterioso poder del caramelo nostalgia, el estudiante de secundaria asintió obedientemente. Vamos a movernos en silencio. Salimos del patio de comidas del segundo piso. Luego subimos con cuidado la escalera mecánica detenida. Para evitar ser notados por los empleados, incluso nos quitamos los zapatos y fuimos descalzos, moviéndonos lo más silenciosamente posible. Dejamos de hablar. Paso a paso, en total silencio, el sudor frío nos corría por la espalda. Y finalmente, al llegar al tercer piso. Algo andaba mal. Originalmente, en el antiguo Lucky Mart, se decía que el tercer piso se usaba para ofertas por tiempo limitado. Diferentes stands promocionales temáticos rotarían diariamente con varios descuentos en exhibición. Pero lo que vimos ahora fue... ¿Qué es esto? Esa exhibición se repetía sin cesar. Un supermercado interminable. Si los pisos 1 y 2 simplemente recreaban el pasado de Lucky Mart, haciéndolo sentir espeluznante, entonces desde el tercer piso en adelante, el espacio se extendía infinitamente de una manera extraña. Hasta ahora, se han reportado 3.611 puestos de eventos en el tercer piso del supermercado, cubriendo un área de 232 kilómetros cuadrados. Confirme siempre su punto de partida. Si se pierde, es posible que nunca vuelva a encontrar la escalera mecánica que baja. Un laberinto gigante, como entrar en el plano o la pintura de mente de una mente perturbada, donde infinitas líneas de puestos y exhibiciones especiales se repetían, perfecto para volver loco a cualquiera. Por otro lado, eso significaba que era más fácil evadir o esconderse de los empleados. Se suponía que algunas partes del supermercado pasaban meses sin que apareciera un solo empleado. También es bueno para robar comida o necesidades en secreto. Si renuncias a escapar, claro. Así que es probable que allí estuvieran dispersas innumerables personas desaparecidas. Quizás también el agente bronce. Pégate a la pared. Si ves la puerta de emergencia, avísame de inmediato. Ese sí.
Nos pegamos a la pared trasera de la escalera mecánica y nos movimos lentamente, entrando en ese vertiginoso camino de estanterías interminables. En la tienda tenue, iluminada solo por luces de emergencia después del cierre, esquina tras esquina se repetía entre las estanterías. Oferta de equipo de camping. Evento de liquidación de temporada de invierno. Especiales de regalos para el hogar. Vende tu carne en Lucky Mart. Super oferta de utensilios de cocina para la limpieza de primavera. Pronto, los letreros se volvieron cada vez más inquietantes. Cada vez que veía uno de esos puestos o letreros, me alejaba y elegía otro camino. Durante aproximadamente media hora, cruzamos de un puesto a otro, confirmando la ubicación de la escalera mecánica y que tan lejos estaba de nosotros. Entonces, escuché un ruido débil. Un sonido sordo y distante desde más allá del siguiente conjunto de estanterías. Aceleré el paso. Poco a poco, el ruido se hizo más distinto, hasta que por fin... ¿Hay alguien ahí? El estudiante de secundaria levantó la cabeza bruscamente. ¿Quién anda ahí? ¿Necesitas ayuda? Una voz que llamaba desde lejos. Esa es, otra persona. SHH. Me agaché con el estudiante de secundaria y susurré una advertencia silenciosa. Puede que no sea humano. Y, incluso si es un ser humano, si han estado aquí un tiempo, siguen estando normales. De ninguna manera podrían estar en su sano juicio. Esa posibilidad era increíblemente remota. Y el hecho de que tuvieran un tono tan amigable. Eso es peligroso. Era más aterrador si era un ser humano. Oye, tú, eres una persona, ¿verdad? ¿Puedo ayudarte? Empezamos a correr, pegados a la pared. La voz amigable seguía llamando. Si sigo hablando, los empleados podrían venir. Conozco una salida. ¿Puedo ayudarte? El sudor perlaba la nuca del estudiante de secundaria. Seguí moviéndome, midiendo la distancia hasta esa voz. Date prisa. No querrás que te vea un empleado. Mierda. ¿Debería intentar someterlos, aunque sea brevemente? Pero entonces, si los empleados realmente aparecieran. Cierto, si es una persona real, tal vez lo mejor sea dejar que un empleado los atrape antes de que lleguen a nosotros. Solo sigue moviéndote. Espera un segundo. Eso. De repente, al levantar la cabeza, algo apareció a lo largo de la pared que seguíamos. Una puerta de metal. Una salida de emergencia iluminada en verde. Y un letrero. Piso 3, flecha hacia el noreste, piso 4. Eso. Ahí estaba. La salida de emergencia que conducía al cuarto piso. Inmediatamente corrí y agarré la manija de metal. Luego, a toda prisa, le di al estudiante de secundaria una advertencia crucial. Hagas lo que hagas, no subas esas escaleras. Después de que abramos la puerta y entremos, quédate ahí, no te muevas, ¿entendido? No te muevas de ese lugar. El estudiante de secundaria asintió, con miedo en los ojos. Bien. Esta era mi teoría. Agente Choi, parece bastante normal, solo una vieja salida de emergencia. Hay una escalera. Nada inusual. La puerta de salida sigue ahí. Pero una vez que empezó a subir las escaleras, la puerta desapareció de repente, ¿verdad? Así que, si lo pones de otra manera. Si no subimos las escaleras, la puerta del tercer piso no desaparecerá. Porque aún no habíamos salido del tercer piso. Y si esa suposición era correcta, este lugar era más seguro que cualquier otro sitio. No hay registro de empleados subiendo al cuarto piso. Porque ese piso no era parte del supermercado. Así que, el espacio dentro de la salida de emergencia que conducía al cuarto piso seguiría siendo una zona segura a la que solo las personas podían entrar. Eso simplificaría todo. Incluso puedo usar la comida que guardé en mi tatuaje allí. Porque una vez que pasemos por esta puerta, ya no será parte del supermercado. Podemos quedarnos en el rellano de la escalera y revisar afuera a las 10 en punto cada día para ver si el negocio se ha reanudado. Es la apuesta más segura que tenemos. Intentar escapar con un estudiante de secundaria herido sin un suministro infinito de caramelos nostalgia. Esta era nuestra mejor oportunidad. No importaba cuán aterradores fueran los rumores del cuarto piso,
Solo teníamos que seguir adelante. Apreté los dientes y abrí la puerta de metal. Chirrido. Hizo el ruido exacto descrito en los registros, revelando una vieja escalera en el interior. Vamos, y ten cuidado. Ese sí. Entramos juntos. Y para evitar cualquier incidente imprevisto, arranqué un trozo de papel de mi bloc de notas y lo encajé entre la puerta para que no se cerrara completamente. Desde afuera, nadie notaría que estaba abierta. Uf. Eso debería ayudarnos a evadir a esa persona loca que nos persigue por detrás. Y justo cuando estaba tomando un respiro. Agente Uvas. El estudiante de secundaria me tiró del brazo con voz temblorosa, mientras señalaba hacia arriba. Mira. Arriba las escaleras. Sentí un escalofrío y levanté la cabeza. Alguien estaba de pie dentro de la escalera hacia el cuarto piso. Una mujer de rostro pálido con ojos hundidos y cabello corto. Un humano. Go Yeon-yeon. Mi compañera de promoción que es una ex estudiante de medicina. ¿Qué? Mi cerebro no podía procesar qué demonios estaba pasando. Pero entonces noté lo que llevaba puesto. Una insignia de metal prendida en su cuello, la identificación oficial de los agentes de la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales. Ah. Las palabras de mi memoria resurgieron. 2 agentes que entraron antes se encuentran actualmente en estado de desaparición a corto plazo dentro de este desastre. El agente bronce lo mencionó antes. Había 2 agentes desaparecidos. Y uno de ellos resultó ser mi compañera espía que se había infiltrado en la oficina como nueva recluta. Go Yeon-yeon.